Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a un espacio de Hablemos con Visión. En esta oportunidad, en esta tarde, queremos hablar un poco a profundidad del contexto de la vivienda, las ventas de vivienda en Colombia, precios, perspectivas para el año 2022, sobre todo a raíz del muy buen desempeño que hemos visto tanto durante el año 2020 como durante el año 2021. Como siempre, buscamos invitar a los líderes más relevantes en cada una de las actividades o de los temas en los que buscamos tener esta conversación. Así que hoy tenemos una invitada muy especial, Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Sandra, bienvenida y gracias por acompañarnos y haber aceptado la invitación. Hola Germán, muy buenos días y tardes a todos y muchas gracias por la invitación a ti, a la Vivienda Corredores, y para nosotros es un honor, pero además un gran espacio para, como dices tú, poder contar cómo estamos en este sector que es fundamental para la reactivación de Colombia y para el desarrollo social de los colombianos. Pues yo quisiera contarles pues a todos antes de arrancar a preguntarles tal vez o hacer las preguntas a Sandra, que Sandra ya completa cerca de 10 años en el liderazgo de Camacol, en la presidencia de Camacol, así que conoce perfectamente la evolución de estas cifras y seguramente será una conversación que nos dará muchas luces, no solo del buen desempeño que han tenido las ventas hasta el momento y el sector de vivienda, que ya entraremos un poco en detalle sobre esto, sino sobre la perspectiva 2022. Ya en este momento estamos todos un poco con el chip de pensar en el año siguiente, en planear el año 2022, así que esta conversación también nos va a ayudar un poco en esa perspectiva. Pero dicho esto, Sandra, quisiera preguntarte inicialmente y si nos pudieras contar un poco ese contexto del desempeño de las ventas de vivienda. En general hemos visto un muy buen desempeño de las ventas, tanto en año 2020 como 2021, pero no sé si inicialmente para todos los asistentes y las personas que nos acompañan en este momento nos pudieras compartir algunas de estas cifras de estos años. Por supuesto, Germán. La vivienda claramente se ha consolidado, digamos, como en la prioridad de inversión de los hogares colombianos. Una cifra que permite ratificar esto son las ventas. Les voy a hablar en esta primera parte de lo que es año corrido hasta agosto. Y las ventas de este año, de enero a agosto, en total de la vivienda han sido un poco más de 154.000 unidades de vivienda. Esto es un crecimiento del 34%, son 39.000 unidades de vivienda por encima del 20%. Compararnos con el 20 generalmente, pues claro, todos decimos, pero bueno, es que el 20 fue un año muy difícil, pero es que si me comparo incluso con el 19, en el 19 cerramos el año con 122.000 unidades de vivienda. Ahorita estamos hablando, en el mismo periodo, estamos hablando de 154.000. Entonces, eso es una cifra que ratifica la importancia de la vivienda en la inversión de los hogares colombianos. Ahora, ¿qué se sigue evidenciando con las cifras? La preponderancia y la importancia de la vivienda de interés social. La BI se consolida como el segmento más importante, y esto, Germán, es gracias definitivamente a un programa de vivienda que nosotros insistimos e insistiremos permanentemente, que casi que se debe constituir como una política de Estado. No olvidemos, aunque sé que estamos en un auditorio de gente que conoce de esto, pero es importante entender que Mi Casa Ya es un programa que va a la demanda, es decir, le permite al comprador acceder a una vivienda, le permite tener su cierre financiero. Es un programa que es el resultado. Claro, nace hace unos años, nace tal vez en el 15, pero es el resultado también de muchos años, casi 3 décadas, de trabajar y buscar cuál era el mecanismo idóneo para que hubiera ese encaje que hay entre oferta y demanda. Y esta es la parte que permite fortalecer la demanda. De esas 154.000 viviendas, en lo que llevamos de año corrido, estamos hablando que 107.000 hogares colombianos pudieron acceder a una vivienda de interés social. Eso es un crecimiento del 35%. Y cuando uno habla de una cifra, Germán, es una cifra fría, 107.000 hogares accedieron, pero cada uno de estos hogares es un cambio de vida.
es un cambio en calidad de vida, es consolidar patrimonio, porque estas viviendas, como son subsidiadas, es su primera vivienda, la vivienda que pueden acceder gracias a estos subsidios. Entonces, la vivienda social se consolida como el segmento más importante con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de desarrollo social de la población y, por supuesto, de reactivación económica para el país. La buena noticia, como lo dices tú, es que también podemos hablar en positivo de los otros segmentos. El segmento medio, que es lo que nosotros denominamos viviendas entre 135 y 450 millones de pesos, también tuvo crecimiento en el mismo periodo, tuvimos un crecimiento del 33%, y esto recoge también un esfuerzo del gobierno nacional, que es lo que llamamos el Fresh Noise, que fue históricamente, o desde que tal vez hace unos 12 años que empezamos a hablar del Fresh, o tal vez más, del Fresh Noise, es un mecanismo más contracíclico, cuando hay ajustes de la economía y el gobierno de turno toma la decisión de asignar o destinar recursos para el Fresh Noise, inmediatamente reacciona a la demanda, y eso también nos está pasando en el segmento medio. En el segmento medio tuvimos unas ventas, o llevamos unas ventas a agosto de 37,000 unidades, con ese crecimiento del 33%, que están muy cerca la cifra, o que incluso ya está por encima del 18, del 19, aunque no olvidemos que este es un segmento que se venía ajustando desde el 15 a raíz de todo lo que pasó con los precios del petróleo y tal. Este fue un segmento que empezó a sufrir ese impacto y, sin embargo, ya empieza a reaccionar. Y también la otra buena noticia es el segmento alto, un segmento como ya por encima de los 450 millones de pesos, es un mercado más pequeño, que no quiere decir que no sea importante, sobre todo desde el punto de vista de reactivación, por lo que implica en generación de empleo y en demanda de insumos. Este segmento alto, después de 4 años de estar cayendo, de no reaccionar, tuvo ya un crecimiento, estamos hablando de un crecimiento del 31%, y a agosto llevamos 9,800 unidades vendidas. Por supuesto, todavía estamos lejos de la época incluso del 15, donde este era un mercado mucho más robusto, pero nosotros también sabíamos desde Camacola, haciendo todos los análisis, que era un segmento que iba a tener ajustes, porque como Colombia realmente es un país de vivienda de interés social, eso lo evidencia la pirámide poblacional, pero tampoco es un segmento que se pueda desestimar, y ya vemos una reacción positiva. Y eso es una buena noticia, 4 años cayendo, un 21 donde ya a agosto tenemos un crecimiento de más del 31% respecto del año pasado. Eso sería como las cifras en general, Germán, que podría contarles de los 3 segmentos en comercialización de vivienda, un poco las razones que son estos programas, y también algo que es como un entorno propicio para que la vivienda se consolide como un activo idóneo para la inversión de los hogares colombianos, por la estabilidad, por la valorización, porque se puede volver incluso un mecanismo de renta importante y de ingresos para los hogares. Sí, total. De hecho, mira que cuando arrancó todo el efecto de la pandemia en 2020, uno de los temas que se veía del choque económico y de los impactos económicos era que muy probablemente también los precios de la vivienda iban a sufrir, que muy probablemente la pérdida de empleos en la economía colombiana pues iba a terminar haciendo que las ventas se frenaran, y en algún momento también uno de los factores de riesgo que existía era la tasa de desistimiento que podía existir en los negocios, ventas que se habían realizado pero que al cabo de un tiempo, cuando efectivamente los compradores tuvieran que llegar a pagar su casa vía crédito o vía la cuota inicial o distintos pagos que tienen que hacer, probablemente no iban a tener capacidad. La gran sorpresa terminó siendo que el desempeño de las ventas de vivienda, incluso en un año tan complicado como el año 2020, pues se comportó, las ventas evolucionaron bastante bien, y en el año 2021 también. Yo sé que ya has hablado de algunos factores, por ejemplo, el rol de los subsidios en este buen desempeño, pero quisiera de pronto, si nos pudieras ahondar un poco esa información en qué factores consideras tú que han favorecido este desempeño, y sobre todo porque
Lo que sí se ha visto es que las ventas en general se han comportado muy bien, pero sí efectivamente el rol o la representatividad de ventas BIS ha sido mucho mayor, con lo que ello implica, pues tenemos récords de ventas o ventas históricas de vivienda en Colombia, pero probablemente las viviendas BIS en términos de encadenamientos en los demás sectores de la economía, en términos de demandas de materiales y en términos de crecimiento económico como tal, pues pueden llegar a generar un efecto menor que las demás viviendas que tienen de pronto un nivel de valor agregado o de demanda de materiales mayor. Entonces, ¿qué factores consideras que son los principales que han explicado un poco este buen comportamiento de las ventas? Bueno, Germán, nosotros desde Camacol mirando todo esto, porque es la pregunta como de siempre, ¿no? No saliendo porque nos mantenemos en la pandemia, pero de un año tan complicado como el 20. Nosotros insistíamos que, más que insistir, las cifras y las proyecciones y los análisis nos mostraban que el 21 sí iba a ser como la consolidación de esta reactivación. Claramente, los programas de vivienda y el hecho no solo del programa, porque mi casa ya como te decía, como les contaba, todo viene desde el 15, madura, pero arranca en el 18 con una fuerza enorme que le da este gobierno, con una inversión muy fuerte y una ejecución muy efectiva. Y el año pasado el gobierno dice, bueno, vamos a reactivar por varios caminos, varios sectores, pero en este sector particularmente vamos a hacer una inyección adicional de 200.000 subsidios para la vivienda social y para el segmento medio. Esa combinación de un programa, mejor dicho, no hubo necesidad y afortunadamente ni el gobierno ni nadie tomó la decisión de decir inventémonos un programa para la reactivación. Sencillamente un programa consolidado como Mi Casa Ya, le inyectamos recursos. Y a un segmento medio que siempre hemos visto que reacciona inmediatamente cuando se le destinan recursos al Fresh Novis, que esos fueron los otros 100.000 subsidios. De estos 200.000, 100 y 100, 100 para Mi Casa Ya, 100 para el segmento medio, con una particularidad el segmento medio y es que tiene un cupo para inversión, es decir, no necesariamente solo para primera vivienda. En bici, pero en segmento medio es un atractivo adicional que incentiva la inversión de los hogares en el segmento medio. El segundo elemento son las tasas que en este momento se mantienen muy bajas, históricamente bajas, en mínimos históricos y un sector financiero competitivo, que eso también es muy valioso. Cada vez más actores del sector financiero entran a financiar al crédito hipotecario. Hay un apetito por la financiación hipotecaria y eso cuando hay competencia pues la cosa funciona en unas tasas históricamente bajas, hay productos especiales para vivienda, para la vivienda social, para la vivienda de construcción que se ha hecho con certificaciones de sostenibilidad, en fin, ahí hay una cantidad de productos y eso hace que además de que sean bajas, hay un respaldo en un sector financiero sólido, pero además como interesado, con un apetito importante en la financiación hipotecaria. Un tercer factor que nosotros, que podríamos decir, que la vivienda, la pandemia, sirvió como para entender la importancia de la inversión en vivienda, como los atributos de esa inversión. Mucho de lo que esto suena, y siempre lo decimos con mucho cuidado porque pues estamos hablando de que hay una población o el país tiene unos indicadores que le generó la pandemia muy fuertes en temas de pobreza y estos indicadores que ahora todos nos toca trabajar por superarlos. Pero si hablamos de un segmento de la población que finalmente necesariamente tuvo que ahorrar mucho o ahorró muchos recursos por cuenta de que estábamos realmente encerrados. Entonces ahí lo que hubo es casi que una sustitución del gasto de los hogares y se orienta a la inversión. Y los hogares entonces dicen la inversión en vivienda. Están oyendo todo el tiempo hablar de vivienda, oyendo que hay subsidios, oyendo que hay una gran oferta muy variada, valiosa, distinta en todo el territorio. Entonces, esa sustitución del gasto para llevarlo a la inversión y entendiendo que la vivienda se vuelve
una inversión con unos atributos enormes porque, como digo o dije inicialmente, consolida patrimonio, queda un activo, es segura. Eso también ha ayudado mucho a estas cifras. El cuarto, que ya tal vez lo mencioné, es el tema de la oferta. Una oferta que es amplia, es diversa, distintos productos inmobiliarios. Eso también es muy bueno de este tejido empresarial que construye la vivienda. Los constructores o la construcción de vivienda no está concentrada ni en 5 ni en 10 constructores grandes, ni en 5 ni 10 ciudades, ni en 5 tipos de productos que estén estandarizados. Hay variedad, hay en todo el territorio, hay muchos constructores enfocados ha crecido de alguna manera ese tejido empresarial que se va fortaleciendo, ofreciendo buenos productos, productos de calidad. Entonces también se vuelve una competencia sana que ayuda a que la oferta sea muy atractiva. En este momento tenemos más de 3.500 proyectos de vivienda con 145.000 unidades en todo el país. Y finalmente yo diría, Germán, que una cosa que nos ha permitido el tema comercial sea muy activo es la obligación o lo que generó, más que la obligación, lo que generó la pandemia de la necesidad de entrar al mundo de la virtualidad. Teníamos empresas que ya lo venían haciendo, o sea, comercializar virtualmente los inmuebles, pues ya se hacía, pero en esos meses que estuvo el país absolutamente encerrado, o al menos digamos que estuvo el sector, 3.200 salas de venta cerradas en todo el país. A pesar de eso, se vendieron, en ese momento que tal vez fue en abril y mayo del año pasado, se vendieron casi 15.000 unidades de vivienda. Puede ser no una cifra importante, pero importante si entendemos el entorno en que estábamos. Esas viviendas se le compraron a quienes estaban preparados para eso, desde la oferta, desde los constructores. Pero también las compraron las familias que entendieron que había una oportunidad. Comprar virtualmente no es malo, es muy bueno. Y eso permanece. Entonces, eso hace también que la comercialización sea más fácil. Eso hace que una persona en Bogotá pueda mirar un proyecto en Santa Marta porque quiere hacer una inversión o porque, y las mismas empresas, cuando hablamos de vivienda social o de todas las viviendas, se han encargado de atraer, de volver atractivo el canal virtual para que el colombiano le pierda miedo a comprar virtualmente. Claro, todavía se cierran negocios en las salas de ventas, no estamos diciendo que no, pero como todo, ¿no? Todos trabajamos híbrido, ahora se va a comercializar híbrido. Entonces, una cifra, antes de la pandemia había 1.5 millones de visitas en plataformas de promoción de vivienda. Hoy están superándose los 4 millones de visitas. Entonces, ese otro factor hace que la comercialización fluya más, que se facilite comprar vivienda. Yo creería que esos son como esos factores generales, pues, y como que han permitido que nos tengan en este momento con estas cifras tan positivas. Sí, total. De hecho, yo, sabes, sumaría algo que igual es parte de lo que mencionabas, pero creo que hay algo que puede también estar influyendo o impactando positivamente ese desempeño, y es lo que ha ocurrido con el comportamiento de las remesas hacia el país, que ha generado un efecto positivo en la parte amplia del consumo en Colombia, en la parte de capacidad adquisitiva de los hogares. Muy probablemente en el año 2021 el ingreso de remesas a Colombia supere nuevamente los registros históricos que habíamos alcanzado en el 2020, en el 2019. Así que año tras año han llegado al país o estarán llegando cerca de 9.000 millones de dólares por remesas, que seguramente le están ayudando también a los hogares a adquirir vivienda y a invertir en vivienda probablemente. Y eso se suma a los factores que tú mencionabas. Mencionaste unos temas que me parece de pronto interesante empezar a abordar en esta parte de la conversación, y es por el lado de la oferta. Tú mencionabas que la oferta en general en Colombia es amplia, y esa oferta amplia pues permite que haya un atractivo para invertir en vivienda y que permite el buen comportamiento y la buena dinámica de las ventas. Sin embargo, hay una pregunta que normalmente surge en todo este comportamiento de las buenas ventas de vivienda, pero el contraste contra el sector de la construcción, y es que si se ven las cifras, por ejemplo, del PIB del segundo trimestre en Colombia, la economía terminó teniendo un rebote anual superior al 17%,
la economía en términos de su rebote y de su recuperación versus niveles prepandemia ya se ubica con las cifras del indicador de seguimiento de la economía que reporta el DANE por encima incluso de los niveles de febrero del 2020, pero eso no es lo que ocurre necesariamente en el sector de la construcción. Ahora seguramente te ahondaré un poco más en esa parte, sobre todo porque el sector de la construcción pues tiene actividades tanto residenciales como no residenciales, pero quisiera quedarme por ahora en la parte residencial. Si uno ve el sector residencial, de todos modos comparativamente contra 2019, hablando del subsector de edificaciones, todavía tiene unas contracciones importantes, claro, en términos anuales hay un rebote muy importante, y eso marca como una disyuntiva y un cuestionamiento que normalmente, por ejemplo, los clientes o las personas se preguntan, y es cómo es posible que se esté presentando un ritmo de ventas tan importante en Colombia, que la cartera hipotecaria es de las que crece a mejores tasas comparativamente contra los demás segmentos. Pero el sector de la construcción y la actividad, por ejemplo, del subsector de edificaciones residenciales, pues no tiene ese mismo crecimiento, y ahí incluso uno podría eventualmente decir, bueno, hacia el 2020, probablemente los niveles de stock de vivienda en Colombia estaban altos, llegaron a niveles de 162.000 unidades aproximadamente. Entonces la pregunta específica, un poco para de pronto atarlo a esa actividad del sector de la construcción específicamente, es cómo has visto que vienen evolucionando los niveles de stock, las iniciaciones y los lanzamientos de proyectos inmobiliarios, de proyectos de vivienda en Colombia. Bueno, Germán, nosotros tuvimos, entiendo, y es cierto, ¿no? El PIB de edificaciones, pues, y veníamos con unas contracciones importantes, ya segundo trimestre del año pasado 15.9%, entonces empezamos a ver esa recuperación. Pero en los indicadores de riesgo yo creo que es algo muy valioso y es importante lo que estás planteando, porque se vuelve, de eso depende incluso mucha toma de decisión de política pública. El gobierno dice, oiga, ¿será que es que estamos llenos de inventario? ¿Será que estos subsidios que nosotros generamos para la reactivación, sobre todo los del segmento medio, si van a ser efectivos, si nos van a mover la actividad, la cadena, o se nos va a ir todo para inventario? Realmente la realidad con los inventarios es la siguiente. Nosotros tenemos una oferta saludable, una oferta en que la mayoría, el gran porcentaje de la oferta está o en preventas, es decir, sobre planos, no se ha iniciado. Entonces, estimular esto para lograr las iniciaciones es lo que nos mueve la actividad, o está en construcción en etapas preliminares. ¿Cómo se está comportando entonces los indicadores de riesgo? La reducción del nivel de inventarios ha sido, hay una cosa que es maravillosa. En segmento medio, que era donde estaba concentrado el nivel de inventario en el 19, te podría decir que de 9.500 unidades de inventario que estábamos en el 19, esto es unidades terminadas sin vender, 6.500 eran segmento medio. En agosto del 20, es increíble, pero inmediatamente arranca el anuncio, el solo anuncio del Fresh Novice, empieza una desacumulación de ese inventario muy fuerte, sobre todo en segmento medio. Ahora, ¿qué era donde estaba concentrado? El segmento de BIS no tiene inventario terminado. Sí puede haber unas unidades, muy pocas, que se generan no porque no se vendan, sino por algunas dificultades de subsidios o lo que sea, pero rápidamente entran al mercado nuevamente. Rápidamente las absorbe, la demanda. Y el segmento alto, pues también tenía un inventario, lo que pasa es que esa oferta sí muy rápidamente se contrajo o venía de contraerse en los años anteriores. Entonces, la dificultad de inventario en segmento medio, rápidamente en agosto del año pasado empezó a desacumularse. En este momento las cifras reales que en las unidades terminadas por vender son el 6% de la oferta total. El resto es una oferta que está fluyendo bien, como digo, muchas sobre planos, unas en etapas de construcción preliminar. No estamos viendo, como sí lo veíamos en el 18 y en el 19, también una acumulación en la etapa de acabados que sabíamos que rápidamente podrían pasar a unidades terminadas sin vender.
Es decir, es una oferta muy saludable, ese tema de inventario. La rotación, que también es muy importante, la voy a dar en general, es una rotación de 7.9 meses. Eso quiere decir, eso es lo que dura una vivienda entre saliendo al mercado y que la compren, 7.9 meses. Que estamos volviendo a los niveles, tal vez del 2010, ¿no? O sea, está sana, o para ponerlo en negativo, que no es la idea. Nosotros estábamos en una rotación en promedio de 13 meses, incluso antes de la pandemia. De 13 meses, claro, eso cambia por ciudades y cambia por segmentos. Era mucho más alta en segmento alto, en el segmento medio muy cerca de esto que estoy diciendo del promedio, y pues la vi siempre ha tenido una rotación muy corta, o sea, dura muy pocos meses en el mercado de vivienda social. Pero en este momento, esos 7.9 meses, y mirando la historia, de lo que es la historia de la actividad, de nuestra actividad, es una rotación sana. Y los desistimientos, que es el otro tema, ese es el de los indicadores que más miramos nosotros, porque y es de lo que nos ayuda, nos lleva también a mirar hacia adelante. ¿Qué puede generar muchos desistimientos y prender las alarmas? Los desistimientos también están controlados. Podemos decir que en este momento el desistimiento de los compradores pueden estar en un 10%. Desistimientos que están atados generalmente a temas pues, del cambio que puede haber en las condiciones del hogar entre cuando hace la primera apuesta, al arrancar el negocio, el proceso, y ya cuando va a lograr cerrar, digamos, terminar y recibir su vivienda. Pero está controlado, no hay ahí un problema. Entonces, estos tres indicadores, como son unidades terminadas por vender, rotación y desistimientos, nos muestran unos números que nos permiten hablar de un sector que está sano en este momento, que no es cruzarnos de brazos, sino seguir trabajando para mantener las condiciones para que estos indicadores se mantengan así. Y en la parte de iniciaciones y de lanzamientos, ¿cómo estás viendo el panorama? Sobre todo entendiendo que efectivamente, por un lado, lo que bien mencionas es cómo los indicadores de rotación han venido mejorando muchísimo. Y cuando se observa, por ejemplo, licencias de construcción en Colombia, se está viendo distintos indicadores de actividad, por ejemplo, despachos de cemento, producción de concreto para destino vivienda, licencias de construcción en Colombia con destino residencial vienen creciendo bastante bien. No sé si nos pudieras compartir de pronto tu perspectiva en materia de iniciaciones y lanzamientos que estamos teniendo en Colombia. Sí, mira, las iniciaciones van como en el mismo ritmo, y ahí hay una cosa que para nosotros es muy importante cuando hablamos de esto, y es el mercado. Lo que refleja cuando hablamos de las ventas es la confianza del comprador. Cuando hablamos de los lanzamientos y las iniciaciones es la confianza del empresario, del constructor. Y ahí nosotros, te diría yo, en este mismo periodo, hablando de año corrido a agosto, iniciamos 116,000 unidades de vivienda. Eso es un crecimiento del 51% frente al mismo periodo del año pasado. Ahora, como te digo, compararse con el 20 no es tan, pues no refleja reactivación, pero fue un año atípico. Pero si miramos este mismo periodo en el 19, en ese periodo se iniciaron 95,000 unidades. Ahorita estamos hablando de 116,000 unidades, es decir, bien, son 8.4 millones de metros cuadrados adicionales. Ahora, sí podríamos estar iniciando más. Eso, ¿por qué lo afirmo? Porque las iniciaciones, dada la naturaleza o como se hace el negocio en Colombia por la preventa, para nosotros para nosotros como Camacol es muy fácil proyectar las iniciaciones, claro, mirando todos los temas de los nubarrones o temas de riesgo, pero la coherencia entre lo que se vendió hace 2 años o hace 18 meses y cómo debería estarse iniciando. Si uno mira la historia un poco de cómo se comporta, cuál es la brecha entre venta e iniciaciones. La brecha hace tal vez en el 18 había una diferencia de 15,000 unidades. Ahorita estamos hablando que la brecha está en 55,000 unidades, es decir, podríamos estar iniciando
55.000 unidades más de las 116.000 que estamos iniciando. Ahí tenemos un potencial para crecer y eso tiene que ver, que tal vez no lo habíamos mencionado, tiene que ver con lo que está pasando, por ejemplo, con los insumos, ¿no? Las iniciaciones tienen tal vez 3 elementos que si lo logramos trabajar y superar, podrían tener o cubrir ese potencial. Uno, el tema de abastecimiento, muy particularmente el capítulo de hierros y aceros. Dos, el tema de crédito, que ha ido mejorando sustancialmente, pero pues que digamos que es una realidad. Que el año pasado fue muy complicado y por lo tanto, pues las condiciones para el crédito se ajustaron mucho y entonces eso hacía o hace que en algún momento las iniciaciones o los proyectos no puedan fluir, pues es un indicador que lo detectamos entre los empresarios constructores, pero ha empezado a mejorar, es decir, ha empezado a haber un canal de crédito mucho más fluido. Y 3, que desafortunadamente sigue siendo parte de nuestra historia, es el tema de trámites, ¿no? Así, como que parafraseando al presidente, cuando el presidente Duque habla de infraestructura, dice concluir, 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 y nosotros le hemos dicho a él y a todos los alcaldes en iniciaciones en nuestro sector, en nuestros sectores, iniciar, 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 y ahí tenemos todavía unos elementos de trámites complejos que no permiten que las iniciaciones sean realmente, ahí es donde está el verdadero choque, la reactivación. Ahora no estoy diciendo que no nos estemos reactivando, pero son más causas distintas a que realmente el empresario quiera lanzar e iniciar los proyectos. Esos están identificados y por lo tanto, pues sobre eso toca tomar acciones y decisiones. Yo quisiera, y realmente la invitación en esta tarde a todos los asistentes y a todas las personas que nos acompañan es hablar sobre vivienda, sobre el panorama de vivienda. Vamos a hablar de efectivamente los costos de construcción de vivienda, del panorama. Vamos a terminar tal vez respondiendo la pregunta de si es un buen momento o no para comprar vivienda, pero quisiera hacerte una pregunta relacionada con los otros segmentos muy, muy brevemente, y es que efectivamente con cifras del segundo trimestre, como lo mencionabas, uno ve el crecimiento del sector o del subsector de edificaciones en un crecimiento superior al 15%, casi 16% de crecimiento anual. Sin embargo, cuando uno entra a revisar el detalle, la parte de edificaciones residenciales crece a una tasa superior al 22%, o cercana al 22%, pero la parte no residencial crece apenas al 1.5% en comparación anual, es decir, teniendo incluso en cuenta el efecto base del año 2020. ¿Qué perspectivas ven ustedes desde Camacol para esos otros segmentos? Entendiendo pues que igual el COVID-19 y todo el contexto de los últimos casi ya 18 meses o un poco más, estamos hablando de unas transformaciones importantes y unos impactos importantes en los segmentos de bodegas, de oficinas, de comercios. ¿Cómo ven esa parte no residencial en el desempeño del sector de la construcción? Sí, Germán, y tú lo acabas de decir claramente. Ese es un segmento que de hecho ya venía, pues por supuesto las perspectivas son mucho más conservadoras y veníamos de momentos como en una fase recesiva ya en los años prepandemia incluso. Nosotros entre el 16 y el 17 teníamos, lo que se estaba desarrollando eran más o menos 5 millones de metros cuadrados en esos años 16 y 17 y caímos a 3 millones. Ahora, la gran discusión o eso es qué podemos proyectar o qué factores, sin llegar a hacer proyecciones, qué factores podríamos tener en cuenta. Y uno básicamente es que estos segmentos, y eso sí lo muestran los estudios, van muy atados al ciclo económico. En la medida que hay una recuperación económica, hay unos efectos directos sobre la demanda de estos espacios. Y pues me estoy refiriendo sobre todo a comercio y servicios. Entonces, el país está en una senda de recuperación, todos hablamos de cómo vamos a cerrar este año de manera positiva y eso claramente se va a reflejar en estos segmentos. Ahora, hay unos segmentos que tienen unas particularidades, como es el tema de las oficinas. Entonces, la gran discusión es la gente no va a volver a las oficinas,
Y lo que está mostrando la realidad en el mundo y acá en Colombia es que sí vamos a volver a las oficinas, la gente está volviendo a las oficinas. El tema es, el tema es, ¿vamos a volver a la oficina todos o vamos a volver claro, todavía no se puede todos, toca cumplir con aforos, y eso lo que va a generar seguramente es ese esquema híbrido seguramente va a generar una recomposición sí de los espacios, pero seguramente también va a presionar un poco, y lo digo en el sentido positivo, una mayor demanda de espacios. Y eso para el tema de segmento de oficinas es importante. El tema de bodegas, el tema de bodegas va más amarrado y de logística, pues han tenido esos han tenido una demanda mayor por varias cosas. Primero, porque muchos de los espacios se tuvieron que desocupar y se usa. Entonces, esa es una necesidad que hay de bodegaje. Pero también hay unos temas de comercio electrónico y de crecimiento en los sistemas de entrega que obligan seguramente a que haya una demanda distinta o al menos más positiva de estos espacios. Y el otro segmento que es muy importante para esta actividad y que le aporta al valor agregado y que se refleja en las cifras es todo el tema institucional. Y en el tema institucional, pues estamos en un rezago enorme, pues porque los alcaldes se han dedicado, legítimamente, no los estoy criticando, a un año atendiendo pandemia, este año atendiendo esta reactivación, pero todavía como cuidándonos todos. Entonces, creemos nosotros que si logramos finalmente que este año y en los años que les quedan de gobierno a estos alcaldes, que son 2 años, terminando estos son 2 años más, se puedan dedicar a ejecutar lo que tiene que ver con edificaciones institucionales, colegios, centros de atención a primera infancia, equipamientos deportivos, equipamientos para la seguridad, en fin, todas estas dotaciones urbanas, pues también ahí va a haber un impacto positivo en las cifras de la actividad, en lo institucional no comercializable. Pero digamos que todavía, pues con esta incertidumbre, esos son como los factores que uno podría tener en cuenta, decir, seguramente va a haber una recuperación, pero todavía pues no vamos a llegar, como si es el caso de vivienda, a cifras prepandemia que además, como dije iniciando, tampoco era que estuvieran en los mejores momentos en los segmentos no residenciales. Total, total. Yo aquí quisiera devolverte un poco a la parte del segmento de vivienda. Hasta el momento, el balance sin duda es positivo. Hemos estado hablando un poco de los factores que explican ese buen balance y sobre todo de lo que se empieza a ver en términos de comportamiento de inventario, de iniciaciones, de lanzamientos de proyectos, de la dinámica hacia adelante en lo que respecta a la actividad constructora y a la dinámica del sector. Sin embargo, mencionaste un tema que sin duda es muy importante y que uno lo ve en el grueso de la economía y no solo de la economía colombiana, sino en la economía global, y es el tema de inflación, comportamiento de los precios, comportamiento de las materias primas. En el mundo en general la inflación viene presionándose muy fuerte, se han generado disrupciones en las cadenas de suministro que están generando unos efectos de aumentos de precios en distintos segmentos o en diversos segmentos de la economía. Colombia no ha sido la excepción, tal vez en Colombia pues lo que se ha visto es un aumento mucho más marcado en el precio de los alimentos, pero realmente cuando uno se pone a ver ciertos factores como los fletes a nivel internacional y en Colombia pues siguen estando en niveles muy altos, y los materiales de construcción, si uno revisara incluso las cifras reportadas por el DANE del índice de costos de construcción de vivienda, lo que uno ve es que el componente materiales y el índice como un todo presenta una variación alta. De hecho, en el último dato reportado, tal vez la variación anual del índice de costos de construcción de vivienda está cercana o superior al 7%, algo cercano al 7.3%, si no estoy mal, que cuando uno se devuelve en la historia, tal vez este puede ser el incremento anual más grande que hayamos visto tal vez desde el 2004 aproximadamente, cuando en promedio anualmente ese incremento estaba mucho más cercano al 3,5, 4% anual. Entonces, sí hemos visto un aumento en los costos, en distintos materiales en general, incluso en el año corrido.
los incrementos son cercanos al 30%. Si uno viera hierros y aceros, mallas, alambres distintos. ¿No representa eso un riesgo para la actividad y a la dinámica de ventas de vivienda, sobre todo en lo que representa para los constructores, lo que representa en márgenes de proyectos y lo que pueda representar hacia adelante en toda la dinámica del sector? ¿O qué opinas? Sí, Germán, sin lugar a dudas, ese es hoy por hoy es el principal reto que tenemos. Y un poco, dada la naturaleza, la manera de construir en Colombia, pues se vuelve un problema enorme, ¿no? Yo diría, y tú lo planteaste muy bien con el ICCB, el índice de costos de construcción de vivienda, sí ha habido un incremento, pero cuando uno entra y mira y desglosa esto, el componente de materiales, como tú lo dices, ese es el que más crece, más estable en maquinaria, más estable en mano de obra. Y cuando uno entra y mira en detalle el componente de materiales, el capítulo de hierros y aceros es el que definitivamente ha marcado un incremento mayor. Ahorita estamos hablando de la medición de julio, tal vez, que fue la última que publicó el DANE, tenemos incremento, ese capítulo particularmente del 40.6%. Sin embargo, si uno mira ahí adentro, siempre mirando más en detalle, hay ciudades en las que ya superó, en las que ya está llegando al 60% ese incremento. Entonces, ese es un material, ¿y qué particularidad tiene? Que es un material esencial. Este no es reemplazable. No es reemplazable por la manera de construir en Colombia. Entonces, eso hace que es un producto que es esencial en la actividad, es esencial en las etapas además, en una etapa que es la inicial, que es la cimentación, y de ahí en adelante toda la parte de estructura. ¿Por qué entro a este detalle? Porque es que realmente ese es un problema, o sea, es un problema porque de lo que se invierte, de 1 de cada 4 pesos que se invierten en la cimentación, en la estructura de los proyectos. Entonces, tiene impacto, tiene incidencia, es irreemplazable, está por encima del 40%, en algunas ciudades llegando al 60%. Eso es 10 veces más que antes de la pandemia. Eso tiene impacto en todo, digamos, en toda la actividad. ¿A qué me refiero? A que claramente, y tú lo decías, esto tiene que ver con los precios. Esto no se puede traducir en precios finales y esa es una cosa que es muy importante insistir. Es muy importante insistir. No es que como a mí me subió el 40% este material, entonces yo cojo y subo el precio en tanto. No se puede, y no se puede por razones, porque la vivienda de interés social en Colombia tiene unos topes, eso lo sabemos todos, pero adicionalmente afirmar que los subsidios, o en algunos entornos se ha afirmado que como esa es una vivienda subsidiada, con eso el constructor se apalanca. No, los subsidios en este país, en este sector, no en todos, en este sector van a la demanda, van al comprador de vivienda. No van para que el constructor logre terminar un proyecto o para cubrir sobrecostos de un material que está absolutamente salido de control, su incremento de precios. Entonces, ahí lo que pasa, como dices tú, es qué le va a pasar a los constructores. Pues hay unas viviendas prevendidas, por eso hablaba yo de ese 55%, 55.000 unidades potenciales para iniciar. Ahí está la mayor explicación, y es, yo prevendí ahorita de lo prevendido. En este momento el 70% está en construcción, pero muchos de los constructores dicen, me va a tocar parar, porque además no es solo el precio, sino desabastecimiento. Entonces ahí hay un problema en precio y desabastecimiento que puede frenar algunas obras. Eso tiene que ver también con el sector financiero, por eso digo que sufre toda la cadena, porque el sector financiero empieza a mirar avances de obra y dice, bueno, pues este señor no está avanzando. Y lo pueden preguntar a las entidades financieras, porque nosotros lo preguntamos. No, la razón que me dan es que tiene un problema con el abastecimiento del acero. Entonces, eso es con los que están andando, los proyectos que están andando. Y los que están por iniciar, poco esperando a ver si en algún momento baja o al menos se estabiliza, porque es muy difícil, porque esto sí contra qué va, claramente va contra la rentabilidad de los proyectos. Y en vivienda de interés social se la lleva toda. Esos cuadros ya los volvimos públicos, están súper analizados. Entonces sí, ahí hay un gran reto, en este particularmente. Y en la Novis nos dicen, bueno, pero en la Novis sí se le puede llevar al precio. No, porque es que están prevendidas.
lo que yo estructuro, o lo que estructuró el constructor hace 2 años y lanzó hace 2 años, en ese momento el promedio del incremento estaba en el 4%, ahorita está en el 40% cuando voy a iniciar. Y eso a ningún, ni por estatuto del consumidor, ni por ninguna, ¿no? Ni por código civil se lo puedo trasladar al comprador. Entonces, es de los, tú lo planteaste, es de los grandes, si nos preguntas a Camacol dónde está, ese es un problema, sí, es uno de los problemas que estamos enfrentando. Nosotros ya pues actuamos en el marco de lo que nos da la institucionalidad, le solicitamos al Comité Aduanero Arancelario la eliminación del arancel para poder proveer el suficiente material. Colombia, la demanda de acero en Colombia se atiende en un 39% con importaciones y ahorita no están las suficientes importaciones. Entonces, ahí hay toda una tarea que hacer, porque más que preocuparse, pues toca hacer la tarea. Y eso sí esperamos que estabilice esto y podamos retomar no solo las iniciaciones, sino que no pongamos en riesgo también, y eso lo digo con absoluta convicción, pues el tejido empresarial, porque habrá empresas, y no son muchas, y además de todas maneras tienen el impacto, que lo pueden asumir, pero hay otras en un tejido empresarial tan diverso, como arranqué hablando de este tema, tan diverso y que está en todo el territorio, que no pueda de pronto eventualmente soportar esto. Ahí digamos que tenemos como el mayor reto. En los otros materiales, claramente hay algunas dificultades, están empezando a aparecer, hay algunos nombres, pero tienen de alguna manera prácticas comerciales distintas con los constructores que ayudan a como que el impacto, se ayudan mutuamente a mitigar el impacto. Y por supuesto, ya hacia adelante, Germán, es una discusión que ya estamos dando en Camacol para mirar entonces cómo se puede, cuáles son esos otros elementos que mirándonos como cadena, no mirándonos solo de un lado ni unos poquiticos proveedores, sino todos como cadena, se puede ir mitigando cuáles son esos elementos que ayudan a blindar un poco sobre el impacto, sobre todo lo que nos interesa a todos y es que el sector siga creciendo de manera sostenible y no se vea afectado el consumidor inmobiliario, el comprador final de la vivienda. Tú mencionas un tema de precios que me parece interesante incluso ahondar un poco más y sobre todo porque, como te decía, me gustaría hacia el final de la conversación tal vez responder una pregunta que le genera mucho interés a las personas que nos acompañan en esta tarde, pero que a nivel país seguramente es muy importante y es si es un buen momento, si consideras que es un buen momento no de comprar vivienda. Pero antes de llegar ahí, quisiera de pronto ahondar un poco el tema de precios. ¿A qué voy? A que cuando se ve el comportamiento de la vivienda en el mundo, se ve un comportamiento muy positivo en precios y en dinámicas. Distintas estadísticas o distintos frentes podrían observar uno. Por ejemplo, desempeño de los vehículos inmobiliarios en los activos financieros, en los mercados financieros, vehículos inmobiliarios que están enfocados en partes no residenciales o que están enfocados en residenciales y en lo que en el mundo se conoce como los multifamiliares, se han comportado mucho mejor. La parte de vivienda en ese desempeño le ha ido mucho mejor. Precios de la vivienda en distintos países, sobre todo países desarrollados, han tenido unos incrementos muy significativos. Claramente hay unas diferencias grandes, digamos, en el efecto de tasas de interés tan bajas, las inyecciones de liquidez y una cantidad de factores, pues incluso mismo déficit de inventario, pero la realidad es que los precios de la vivienda en distintas economías a nivel internacional están aumentando mucho. En Estados Unidos están subiendo a tasas de doble dígito, incluso casi cerca del 20% anual, la tasa de aumento más alta que se haya observado, por lo menos desde las cifras que yo he estado revisando desde 1965 aproximadamente. Pero en Colombia la realidad es otra. En Colombia el incremento real, descontándole ese efecto de la inflación, de los precios de la vivienda entre 2016 y 2021 es un promedio anual cercano a 1.7%, incluso algo inferior a eso, que contrasta mucho contra el periodo anterior, tal vez 2010-2015, los precios de la vivienda subían en promedio, en términos reales, casi al 7%. Entonces, lo que te diría es lo siguiente. La demanda vemos que viene comportándose bien.
los niveles de inventario y los factores de riesgo que mencionabas se encuentran en niveles saludables. Hay un aumento por el lado de los costos de construcción. ¿No crees que sería probable que los precios de la vivienda en Colombia tiendan a aumentar? Pues Germán, nosotros, y tú lo dijiste ahorita en las cifras, nosotros no estamos viendo aumentos de precios de vivienda fuertes, o sea, es más, respecto al periodo que tú mencionaste, hubo una estabilización y se quedó así. No ha habido otra vez nuevamente aumento de precios de vivienda. Ahora, ¿qué nos está pasando actualmente? Que lo que se prevendió, se prevendió. Entonces, eso hace que definitivamente el impacto de todo este tema que acabamos de hablar de los insumos, pues vaya contra el margen del desarrollador. Ahora, ¿qué puede pasar a futuro? A eso me refería un poco mirando cómo se puede, cómo blindar ese impacto. Lo que sí es claro, Germán, es que en este momento en Colombia el 70% de lo que se lanza, el 70% está en manos, el mercado es de vivienda de interés social. Y la vivienda de interés social no admite no admite esos incrementos por cuenta de cubrir desajustes en los insumos, por ejemplo. No se puede, porque primero porque está regulada por ley, es un tope que hay, pero además porque no podemos debilitar la demanda. La demanda tiene, o sea, no podemos, lo que quiero decir es, no podemos salirnos por fuera de esa demanda. La demanda tiene todos los incentivos, vamos más bien, para un cambio de gobierno, para un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros insistimos que ojalá un programa como Mi Casa Ya se mantenga o se entienda ya como una política de Estado apropiado por los colombianos. Y entonces eso seguramente pues va a ser esas discusiones y reflexiones que estamos haciendo al interior del gremio y que haremos las propuestas en el momento oportuno, que seguramente ver si cuál es la solución en vivienda de interés social, mantener esos topes, no mantenerlos, cambiarlos, ajustarlos, volver a todas esas discusiones que se da siempre. Pero lo que no nos puede pasar en este país es que nos vayamos a un aumento de precios que no logremos o que nos cambie esas cifras de ventas que estamos viendo. Es que esas cifras son el resultado de un modelo equilibrado, de una gran oferta que se puede hacer porque actualmente están las condiciones y de una demanda sólida porque tiene los incentivos. Entonces, ese tema de precios toca estarlo monitoreando. En la Novis pasa un poco lo mismo. Es que el hecho de decir aumentamos los precios finalmente no se vende. Finalmente no se vende en las condiciones actuales hacia haya una recuperación. Y eso pasa en no solo en todos los mercados en los países, sino adicionalmente en los sectores. Finalmente terminamos, si hay una presión enorme de aumento de precios, pues no vamos a vender. Y como la actividad nuestra es una actividad que, digamos, es sana en la medida que prevendemos para lanzar, pues estamos atados necesariamente a que haya un comportamiento equilibrado o más bien estabilizado de los precios. No lo hemos visto en los últimos años, tú lo dijiste, tal vez desde el 2010 empezó a estabilizarse, desde el 2015 a estabilizarse el incremento de los precios. En este momento se ha mantenido plano, con productos inmobiliarios distintos en todo el territorio, con mucha competencia, que eso es lo otro, pero nosotros diríamos que el gran nubarrón o el reto que tenemos ahorita con los insumos, particularmente acero y hierros, pues por eso pedimos que el gobierno actúe y seguramente nos va a ayudar a bajar un poco la presión sobre esos costos, que no quiere decir que sea el último. Tú hablaste de los fletes, también estamos viendo otros insumos, pero ahí está la tarea, como de mirarnos también, porque también, y lo voy a decir con un comentario, en todo este proceso que seguimos con el acero, alguien que construye colegios, que estuvo en la audiencia, decía, miren, colegios, yo sé que estamos hablando de vivienda, pero decía, por cuenta de esto nos tocó mantener la obra, porque no la podemos, pero hacer más pequeños los colegios. Entonces, ahí hay muchas cosas, muchas variables que toca ver, tampoco se puede sacrificar calidad de vivienda, pero
Es decir, ahí hay una cantidad de elementos que toca ver cuáles son las condiciones para que, dónde están las decisiones empresariales y dónde las de gobierno para buscar que bajemos la presión y no nos vayamos a llevar el mercado a unos precios que nos ponen por fuera totalmente de la demanda. Total, tienes toda la razón. Aquí es donde quisiera hacerte esa gran pregunta y creo que igual hemos venido ahondando en distintos frentes del mercado de vivienda en Colombia, pero quisiera hacerte esa gran pregunta como para cerrar todo este panorama y esta revisión de las ventas de vivienda en Colombia y de la dinámica que vienen presentando. Y es sobre si consideras que es un muy buen o un buen momento para comprar vivienda en Colombia, sobre todo, y de pronto sumo una cifra a esta pregunta, y es que nosotros hacemos seguimiento a la encuesta de opinión del consumidor, encuestas de confianza que, por ejemplo, publica Fedesarrollo y que tiene un componente de disposición a comprar vivienda. Lo que se ha visto es que efectivamente ha mejorado sustancialmente, pero se mantiene, si uno analizara tal vez el promedio histórico, tal vez desde 2007 aproximadamente hasta el 2021, se mantiene esa disposición a comprar vivienda por debajo de esos promedios históricos. ¿Cómo ves el momento para comprar vivienda en Colombia? Pues mira, hablando un poquito de lo de desarrollo que tú dices, nosotros lo que vemos es lo vemos, el vaso medio lleno, es decir, claro, veníamos en el 20 de un menos, tal vez menos 62%, y ahorita estamos en terreno negativo, pero estamos en el menos 5. Entonces, digamos que sí, claro, ha cambiado un poco el entorno de confianza, y ese indicador pues a nosotros nos dice mucho porque es la disposición a comprar vivienda. Pero además, profundizando un poquito en la inquietud tuya, es un buen momento. Responsablemente, Germán, nosotros tenemos que contestar y decimos sí, sí es un buen momento para comprar vivienda. Ahora, puede ser que la gente, porque nos ha pasado en Twitter, dice Camacol siempre dice lo mismo, Camacol siempre dice que sí es un buen momento para comprar vivienda. Voy a referirme tal vez a 3 elementos. Uno, insisto, las tasas. Las tasas están históricamente bajas. Es un mercado que se está compitiendo de manera importante, es decir, cada vez más actores del sector, o más entidades del sector financiero, o actores en general del sector financiero, entran, hay un apetito por financiar la vivienda. Hay condiciones como, por ejemplo, o elementos que es de los temas que toca seguir revisando para el próximo gobierno, el tema de las garantías, todo eso funciona y todo eso le facilita al colombiano comprar la vivienda. Están los subsidios, cuidado, la mirada que nosotros hacemos y que la estamos hablando con el gobierno y está en la agenda, o sea, en el primer reglón de agenda con el ministro de Vivienda y el ministro de Hacienda es los subsidios del año entrante, pero también pidiéndole a este gobierno que a pesar de que llegue gobierno nuevo, y ahí es trabajo de todos, es ver que las condiciones hacia adelante se mantengan o hacer los ajustes que toque hacer, pero manteniendo esa fortaleza de que le permita al hogar colombiano tener cierre financiero. Pero en este momento sí es un momento por eso. Segundo, hay una oferta para todos. Vamos a decir una cifra, de las 145,000 unidades tenemos en oferta ahorita. De esas, el 90% de viviendas en el mercado, y eso lo pueden averiguar los hogares, tiene algún beneficio. O tiene Mi Casa Ya, o tiene Fresh Novis. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, porque eso ayuda. Es que en el Fresh Novis, una ayuda de 450,000 pesos mensuales para la cuota, eso ayuda. Y los bancos, como digo, compiten y compiten bien, o sea, y ofrecen otras cosas. Entonces eso es muy valioso. Hay oferta en todo el territorio y el 90% tiene beneficios. Y 3, y creo que los colombianos que se han lanzado a comprar una vivienda se han dado cuenta que es una inversión de largo plazo, sí, importante, pero que además les cambia, en la vivienda social cambia realmente la vida, el hecho de poder acceder a esa primera vivienda, consolida patrimonio, y los que tengan algo guardado para invertir, que pueden verificar claramente las bondades que tiene invertir en vivienda. Acá se ha dado una gran discusión, no, que los arriendos que han bajado, pero tienen un activo fijo, es una inversión segura,
Y las mismas condiciones van dando, las mismas ajustes, las condiciones van dando las posibilidades para que ese activo fijo, que hay veces rentará más, hay veces rentará menos, pero que les permite tener como esa seguridad. Y diría que lo último, una frase, algún comentario que tú hiciste de las remesas y eso. Nosotros quisiéramos que más recursos de esos, y hemos hecho toda la tarea de buscar cuál es el camino, se canalice para compra de vivienda y se tenga cuidado de usarla en vivienda, pero no como debe ser. Y ahí hay un gran potencial. Estamos trabajando con ProColombia, algo que inicialmente llamábamos exportar vivienda. Esto es para los que nos están oyendo de fuera de Colombia, y lo hemos llamado más bien la internacionalización de la vivienda, porque hay grandes oportunidades también para esos colombianos que están afuera y que quieren comprar acá y que pueden comprar acá, porque la oferta está lista para recibirlos, y eso además nos ampliaría a nosotros las fronteras para generar o garantizar una mayor oferta para atender esa demanda. Pero claramente, Germán, sí es un buen momento, está la oferta. Tú hablaste de precios estables. Nosotros tenemos una cosa maravillosa, en los momentos de ajuste de los pasados años, cuando se ajustó esto un poco por cuenta de los precios del petróleo y todo, se ajustó por volumen, pero no por precio. No pierde, no se cae, es decir, su vivienda no va a valer menos. Entonces siempre va a tener una valorización, seguramente no tan alta como hace unos años, como en otras épocas, pero siempre se está valorizando. En fin, creo que di varios elementos de por qué sí es un buen momento y por qué la inversión en vivienda es una inversión segura. No, total, y creo que igual mencionaste al final un tema que si bien no ahondamos es el mismo efecto tasa de cambio, que pues genera esas dos visiones. Por un lado, aumentos de costos naturalmente, pero visto desde afuera, la tasa de cambio de 4.000 pesos pues hace para los inversionistas internacionales muy atractiva la inversión en ese tipo de activos en el país por la capacidad adquisitiva que adquieren. Así que, pues yo creo que se nos quedan muchísimos temas, como siempre en estas conversaciones, por tratar y por ahondar un poco, pero quiero agradecerte por haber aceptado nuestra invitación, por habernos sacado un espacio en esa agenda que tienes súper apretada para compartirnos tu análisis y tus opiniones sobre el mercado de vivienda en Colombia, las perspectivas, los retos a futuro, que fue un tema que hablamos bastante, y pues que ojalá las ventas de vivienda en Colombia sigan con esta muy buena dinámica y que incluso se puedan desarrollar oportunidades o frentes de negocio que promuevan este mercado como el que tú dices, demanda internacional, desarrollo de nuevos segmentos o nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, como en los multifamiliares, que en el mundo son muy desarrollados. Así que, pues, nada, para ti y para todas las personas que nos acompañaron en esta tarde, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad en Hablemos con Visión. Germán, mil gracias. A Vivienda Corredores, a todos los que se tomaron el tiempo para oírnos. Y bueno, vamos para adelante con este sector y con la vivienda en Colombia. Mil y mil gracias. Dale.